Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dubet García Menéndez y hoy vamos a hablar sobre los instrumentos de percusión. Bueno, entrando un poco en el contenido, vamos a ver primero qué son los instrumentos de percusión, su origen e historia, cuáles son las características principales de estos, la clasificación de los instrumentos de percusión, algunos instrumentos de percusión más populares, también las partes del instrumento, así como las funciones en la música, el timbre en la percusión, las percusiones en diferentes culturas, la importancia en la música actual y para finalizar algunas conclusiones. Bueno, para empezar tendremos que ver el qué son. Estos instrumentos de percusión son aquellos que producen algún sonido cuando se golpean, se sacuden, frotan o se raspan. Estos generalmente tienen vibraciones audibles y se pueden tocar tanto con las manos, las baquetas o algún palillos, mazos o simplemente al chocar entre sí. Su función principal en la música es marcar el ritmo, por lo que muchas veces se le considera como un latido entre comillas, en la composición musical. Entrando un poquito en la historia o en los orígenes, estos instrumentos de percusión son los más antiguos en la humanidad. También tienen una evolución en la prehistoria, por ejemplo, empezando desde el uso de las palmas, las pisadas. Después, en las primeras civilizaciones, empezaron a existir tambores simples hechos con piel y madera. En la Edad Antigua también tenían un uso militar y ceremonial, al igual que religioso. En la Edad Media y moderna se empezaron a desarrollar orquestas y en la actualidad existe, como ya sabemos, una gran música y variedad donde estos instrumentos son los principales de la música, ya sea en la música clásica, popular o electrónica. Al igual que los instrumentos de percusión, comparten características básicas. Estos poseen una superficie vibrante, o sea, una membrana o algún cuerpo sólido. Generan sonido por impacto o fricción. Pueden producir sonidos, ya sean graves como el bombo, o también pueden producir sonidos agudos como el triángulo. Igual tienen una gran variedad de timbres. En esto podríamos decir que se le conoce como colores del sonido. Y entrando un poco en la clasificación de los instrumentos de percusión, estos existen diferentes subcategorías y subcategorías. La primera categoría es según el tipo de sonido. En esas entran las subcategorías que es la percusión afinada y la percusión no afinada. La percusión afinada es cuando producen notas musicales definidas como un piano o una guitarra. Ejemplos también puede ser el xilófono, la marimba, el vibráfono y campanas. Y en los instrumentos de percusión no afinadas, que es la otra subcategoría, no tienen altura definida. Estos solamente van de ritmos. Algún ejemplo es el bombo, los platillos, la caja o el triángulo. Otra clasificación es según cómo producen el sonido. Aquí entran la subclasificación de los idófonos. Esto es donde el sonido se produce por las vibraciones del propio instrumento. Ejemplo, los platillos, las maracas, el xilófono. Y dentro de esa también subcategoría están los membráfonos, que ese sonido se produce por una membrana tensa. Algunos ejemplos son el tambor, los bongos o timbales. La otra categoría principal es según la forma de su ejecución, ya sea golpeados, puede ser el tambor, el xilófono, sacudidos como las maracas, entrechocados como las castañuelas, los raspados como el güiro y frotados, algunos instrumentos experimentales también.
Igual existen muchos instrumentos más importantes y más utilizados, como está la batería, el tambor, los timbales, el bongo, las congas, el triángulo, las maracas, el xilófono, la marimba, el gong y el cajón peruano. Dentro de las partes de los instrumentos de percusión es un tanto difícil explicar las partes porque cada instrumento es diferente. Aunque según el instrumento, muchos comparten una membrana o como si fuera un tambor, ya sea un parche, un aro, una caja de resonancia y tensores. Y en los instrumentos sólidos, como el xilófono, las láminas o barras, los resonadores o la base estructurada. Algunas de las funciones de los instrumentos de percusión son los encargados del ritmo, la dinámica, el color, que esto aporta diferentes sonidos y texturas a la música y la expresión, así como las emociones de la música. En el timbre, la persecución es más que nada el color del sonido que permite diferenciar los instrumentos. Por ejemplo, tenemos el bombo que tiene un sonido grave y profundo. El triángulo, el timbre es agudo y brillante. Las maracas es un sonido seco y rítmico. Y los platillos es un ejemplo de un sonido metálico y explosivo. Al igual que dentro de el mundo, los instrumentos de persecución están presentes en todas las culturas, en África, en América, en Asia, en Europa, y hoy en día la percusión es fundamental en géneros musicales como el rock, el pop, el jazz, la música electrónica, la música tradicional, y además ha evolucionado hacia también instrumentos musicales y la percusión corporal. Y ya como conclusión tenemos que los instrumentos de persecución son la base rítmica de la música y también los más antiguos por el ser humano. Su diversidad, su facilidad de uso y riqueza sonora los convierten en elementos esenciales en cualquier cultura musical. Desde un simple tambor hasta una batería completa, la persecución sigue siendo el corazón del ritmo en todas las formas de música. Así finalizando, igual con un video de un ejemplo de un instrumento de persecución, en este caso la batería. Gracias. Yo soy de